Buenas tardes y bienvenidos todas a una sesión más de la activación de los recursos de la revista ANIDA. Yo soy Natalia Balseiro de CEMOS 98 y soy la coordinadora del Centro de Recursos de Planea, de la Red de Arte y Escuela. Como sabéis, llevamos desde el mes de enero activando recursos todas las semanas, los lunes y los martes a las 5 de la tarde. Y hoy tenemos aquí a Ernesto Martín. Bienvenido, Ernesto, muchas gracias. Gracias, Y Natalia. nos va a presentar el recurso Maletas, que ha formado parte, como seguro que ya todas y todos sabéis, de la revista Anida, número 5, que está vinculada a bueno, pues todo aquello que se puede hacer en la escuela, ¿no? Vinculado a las artes escénicas, y hoy nos trae el recurso de maletas, que esperamos que os guste y que podáis replicar en vuestros proyectos y escuelas. Así que nada, os dejo con Ernesto, cuando quieras. Hola, Natalia. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Voy a compartir el recurso que Curso que activamos hoy. activamos hoy. A A ver. ver. Bien, ¿podéis verlo todos? Creo que sí. De acuerdo. Sí, Muy bien. Bueno, pues os presento hoy el recurso Maletas, que, bueno, es subtitulado, como lo tenéis ahí, Represar la migración en clave escénica. Maletas en sí mismo es un aprendizaje basado en proyectos artísticos y así quiero que lo entendáis a la hora de plantearlo en vuestros centros, ¿no? Y qué propone este proyecto artístico teatral en centros para secundaria y bachiller, pues es una reflexión sobre la migración. Nuestros centros, imagino todos donde estáis, si estáis en un centro educativo de secundaria y bachiller, a no ser que sea muy específico, será un centro diverso porque nuestro mundo es diverso y nuestra vida es diversa y nos encontraremos muchas historias que solamente tenemos que escuchar. Os propongo esta creación artística sobre la migración, pero bueno, os voy a dar un par de opciones, ¿no? La opción que menos me gusta es que cojáis los textos que tengo yo aquí, que hemos llevado a cabo a partir de mi alumnado de bachillerato y junto con más gente de IES Santa Pola y del Instituto Romagnosi de Piacenza, porque esto fue en origen un Erasmus, y que los llevéis a vuestra aula, ¿no? Cogéis unos textos, digamos que está la parte fácil, y los lleváis a vuestra clase. Pero en sí creo que esto no merecería tanto la pena, porque a fin de cuentas cogeríais una obra de teatro que ya está escrita y la llevaríais a vuestro instituto. No está mal, pero no es lo que propongo, ¿no? Yo quiero que con vuestro grupo, con vuestros equipos, que me gusta llamarlo a mí, con vuestros equipos abráis lo que yo llamo el Team Theater y podáis abrir este telón del fenómeno de la migración a partir de lo que investigue vuestro alumnado, lo que pueda surgir en clase, las preguntas incómodas que podáis tener y que esto suscite que el pensamiento crítico de vuestro alumnado siga adelante y podáis construir un proyecto artístico que yo seguro que os quedará que os quedará precioso precioso a a partir partir de de la la puesta puesta en en escena escena que que hagáis. hagáis. Bueno, Bueno, ¿cómo planteamos nosotros maletas o cómo lo hicimos, ¿no? Bueno, pues a partir de la investigación es lo más importante. Yo creo que si investigáis con vuestro alumnado, los resultados van a ser preciosos, van a ser perfectos, van a ser lo que nosotros decimos en el IES Santa Pola, es nuestro sombrero, ¿no? Y es lo que nos ponemos y lo que defendemos, ¿no? O sea, que lo que tú investigues, lo que tú hagas, cuando tú creas tu obra o tu proyecto teatral, es algo precioso porque es tuyo, ¿no? Y lo que creo que, o con lo que yo planteo que comience vuestro proyecto, Maletas, y que hagáis vuestra propia, que construyáis vuestra propia versión de Maletas, es a es a partir de la partir de la escucha escucha activa de activa vuestro de vuestro alumnado alumnado y de las y de las familias familias de vuestro de vuestro alumnado. alumnado. Es decir, darles voz, escuchar a la gente que ha venido de fuera, escuchar a la gente que tengáis que ha venido de otra ciudad, de otro país.
que ha tenido que escapar de su país por motivo de guerra, que ha tenido que buscar otra oportunidad mejor o que simplemente ha cambiado de ciudad. Bueno, pues este diálogo con la gente migrante o con gente que ha cambiado de espacio es el que yo propongo para que podáis llevar a escena o que podáis simplemente trabajar con ello en clase. Bueno, os cuento cómo lo hice yo, cómo se desarrolló en el IES Santa Pola, y ahí tengo que dar las gracias a todo el equipo que construye el IES Santa Pola, porque allí, bueno, me encuentro con un profesorado de ámbito sociolingüístico que trabaja fenomenal y que, bueno, tiene a bien trabajar los proyectos que yo pues, pongo en marcha con alumnado de secundaria y bachiller. Al mismo tiempo, el IES Santa Pola trabaja proyectos Erasmus teatrales también, artísticos, y podemos hacer un proyecto en común entre otros países de Europa con nosotros y nosotros con otros cursos distintos de nuestro instituto. ¿Qué podéis hacer vosotros en vuestro centro? Pues no quedaros solamente en vuestra clase, sino abrirlo a trabajar con otros departamentos, otras disciplinas, otros compañeros y compañeras y, bueno, también podéis trabajar con los coles que tenéis en la zona o con otros institutos que conozcáis. ¿Por qué? Porque lo interesante de esto es que no se quede solo en tu aula, sino que todo pueda convertirse en un aprendizaje-servicio para tu centro, para ti mismo y para tu alumnado. El índice que os propongo, de acuerdo, es sencillo. No os abrumáis porque el recurso tenga 38, 39 páginas. No os sintáis abrumados por ello. En realidad, intento explicar todo, los objetivos generales, las actividades que hicimos y 4 actividades que os voy a plantear para que hagáis, las quiero desarrollar aquí, para que hagáis con vuestro alumnado. Tras esas 4 actividades hay una reflexión final, las conclusiones que yo extraje cuando acabó Maletas, cuando acabó el proyecto Erasmus vía Migraciones con el que desarrollamos Maletas y bueno, que en realidad se basa en 4 pinceladas que podéis trabajar con vuestro alumnado. A partir de lo que yo os planteé, lo interesante es que vosotros lo pongáis en práctica con familias y alumnado migrante de vuestro centro o que se ponga en la piel del migrante en vuestro centro. A partir de ahí construiréis 4 fragmentos, 4 escenas, 4 cuadros que yo creo que os van a quedar preciosos, incluso si lo habéis desarrollado ya en vuestro centro, porque Maletas ya lleva tiempo en Anida, pues de igual manera podéis ahora crear vuestra propia versión. ¿Qué se pretende con Maletas o qué motiva este recurso? Bueno, pues primero promover la educación intercultural, la diversidad cultural y los derechos humanos, ¿no? Evidentemente, Ernesto, es que yo quiero trabajar otro tipo de temática social. Bueno, pues quizá este no es tu recurso, porque este específicamente trabaja el fenómeno migratorio, las causas y las consecuencias sociales, económicas y culturales del fenómeno migratorio. Pero lo vais a trabajar a partir de la investigación. No os voy a dar yo precisamente un decálogo sobre ello. Desarrollarán vuestro alumnado, espero, habilidades sociales emocionales como la creatividad y el pensamiento crítico, es muy importante que se pongan en el lugar del otro, que es precisamente una de las, quizá de las mayores virtudes que tiene este proyecto, ¿no? Escuchar para poder entender. La gente habla mucho sobre la migración, pero poca gente escucha al que tiene al lado y al que puede contar una historia. Y por último, bueno, no es el objetivo final, porque el camino es también un objetivo, pero es cierto que acompañado de ese camino, la creación y la representación de un proyecto teatral colectivo es, puede convertirse en el resultado final de todo lo que estáis haciendo. Pero esto podéis presentarlo de manera teatral o podéis crear un podcast, podéis hacer un corto, un vídeo o como queráis. En mi caso, en mi centro, el IES Santa Pola, es un proyecto teatral que cierra un curso entero de investigación con una representación en la Casa de la Cultura de Santa Pola. Es cierto que a medida que el proyecto se va construyendo, si tú tienes la oportunidad de mostrarlo a la clase de al lado, al instituto de al lado, a que vengan los colegios que tenéis adscritos y que puedan también ver el proyecto cómo va, todo suma y todo va hacia adelante. El aprendizaje-servicio se convierte en aprendizaje-servicio precisamente cuando lo sacas del aula y lo puedes llevar a la localidad donde estéis.
Bueno, ¿cómo empezó? ¿O cómo os planteo yo que pudierais empezar? A ver, esto es como lo hicimos nosotros, a partir de una actividad detonante. Montamos un proyecto Erasmus, pero vuelvo a la página anterior para que lo veáis. En sí, el proyecto es lo que veis en la página 10 que pone la construcción de maletas. Son 4 actividades, 4 experiencias para que pongáis en práctica con vuestro alumnado. Pero os tengo que contar, creo que debo contaros cómo lo pude hacer para que entendáis también un poco cuál es el proceso de creación de maletas, ¿no? Y es a partir de un proyecto Erasmus Plus. Ernesto, es que mi centro tiene Erasmus Plus, pero no quiero dar el salto porque no tengo el C1, no tengo el B2, no sé muchos idiomas, tengo miedo. No tengáis miedo. Podéis hacer una cosa muy sencilla. Si queréis empezar con proyectos Erasmus Plus con otros centros y creéis que no tenéis el idioma, no pasa nada. Buscad otros centros que tengan el español como segunda lengua, por ejemplo. ¿No? Esto es lo que hicimos nosotros y nos juntamos con un centro italiano que tenía el español como materia optativa, la lengua española como materia optativa y, bueno, funcionó muy bien. Es decir, la lengua vehicular en ese momento fue el español. De todas formas, las artes escénicas creo que de por sí, ya por sí mismas, son un lenguaje universal, con lo cual puedes crear un proyecto teatral a partir de las artes escénicas sin necesidad de hablar la misma lengua. Bueno, ¿qué hicimos en este caso? ¿No? Yo os propongo esto como si fuera en vuestra ciudad, aunque esto lo hicimos en un Erasmus. Pues fijaos, fuimos a ver un museo de migración, solamente, ¿eh? O observación directa. Había un museo sobre la migración en Piacenza, en Italia, el norte de Italia. Películas que hablen sobre la migración. En este caso, pues en Italia se le puso ver la película Io Capitano, nominada al Oscar a la mejor película en ese momento, y la serie La Ley del Mar, que habla precisamente de un suceso ocurrido con un barco que es santapolero. De acuerdo, sobre una experiencia de un barco de Santa Pola y, bueno, pues también esa visualización nos viene muy bien para trabajar qué es la migración. Bueno, mi compañera Marga, que también participó en el proyecto, Marga Fenol, nos habló de la biblioteca humana. En muchas ciudades tenéis bibliotecas humanas. En este caso, Elche acoge, tiene esta oportunidad de conocer historias de migrantes, pero seguro que en cualquier ciudad en la que estéis tenéis la oportunidad de escuchar las voces de los migrantes y cómo se han ido incorporando al país que no es el suyo de origen y cómo han comenzado una vida nueva, ¿no? Y que vuestro alumnado escuche esas historias, eh, me parece muy educativo. ¿Qué más hicimos? Visitar un barco, el barco Monllor o el barco Francisco y Catalina. Precisamente este barco, o es lo que hicimos nosotros, eran las experiencias en Libia o el rescate de migrantes en el mar. Y bueno, nos vino muy bien en el proyecto. Si no estáis en una zona costera, no tenéis por qué, pero seguro que hay alguna biblioteca humana o alguna oportunidad de poder conocer alguna experiencia migrante oficial o algún organismo que tengáis en vuestra ciudad. Nosotros también vimos una exposición que se llama Pólvora y Guerra, la guerra como causa de migración. Nos encontramos con voluntarios de Emergency en Milán y el Centro Astali en Bolonia. Vimos el memorial de la SOA, el andén de Milán. Y en Alicante vimos, cuando vinieron la gente de Italia, cuando vino, vimos toda una visita guiada por los refugios de la guerra civil, ¿no? Un poco cómo cómo te encuentras en una guerra, cómo puedes salir de esa guerra, dónde puedes ir, ¿no? La exposición Pólvora de Guerra también nos ayudó mucho a ello. Y aquí en Alicante, la zona norte, precisamente, es donde tiene la oficina de atención a personas migrantes. Se llama Pangea, en la ciudad de Alicante. Y ahí está también el centro de trabajadores del Centro 14. Visitamos, como pueda tener cualquier localidad, y tuvimos una observación directa, experiencial, sobre qué está pasando en la ciudad, ¿no? Y también es interesante que vuestros alumnos lo conozcan. El aprendizaje que yo creo que se extrae solamente de la escucha, antes de poner en práctica cualquier actividad artística, es la sensibilización sobre el fenómeno migratorio. No, las consecuencias las van a ver, las van a trabajar, pero desde luego la empatía, el respeto, la tolerancia, la cooperación con el migrante, en el momento en el que lo escuchan y escuchan sus historias, en el momento en el que ven
dónde están pasando las cosas, en el momento en el que son testigos, no en clase, sino que salen y ven lo que está ocurriendo, bueno, pues creo que eso es coeducación, en realidad. A partir de aquí, queremos que se fomente el pensamiento crítico, queremos que empiece ya, que sea, pues, lo he dicho antes, el detonante, ¿no? de la creatividad y que empiece esta cultura de aceptación, ¿no? A partir del encuentro directo. Si no hay encuentro directo, vamos a tener una serie de actividades que yo voy a proponer para que se pongan en la piel del otro. Pero el encuentro directo es de verdad que es el arma más poderosa. De esta manera ellos van a poder ver la realidad, lo van a mirar a los ojos y a partir de ahí van a reflexionar sobre ella. ¿Cómo construimos maletas? ¿No, Ernesto? Bueno, pues yo creo que mi ciudad tiene esto, tengo una serie de ideas, creo que ya puedo llevar a cabo un proyecto teatral colaborativo y que sea original, que tenga como base la migración. Bien, te animo a que te lances, que te sumerges ya directamente en el teatro adolescente y construyas pues tu propia versión, ¿no? El proyecto colaborativo. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, os cuento lo que hicimos y os lo acompaño con algunas imágenes de algunos de los momentos de puesta en escena, en este caso en la Trovada de Teatre Jove, en las Cigarreras, en Alicante, que tenéis ahí la imagen, o la imagen de la derecha, en Italia, cuando hicimos la representación en el Teatro Trieste en Piacenza. Bueno, esta actividad la llevó a cabo primero de la ESO. Ernesto, pero tú estás trabajando con bachiller, has dicho, y cuarto de la ESO. Sí, sí, pero creo que la puedes hacer con todo tu centro y que todo tu centro se nutre de las experiencias de otro. Bueno, la actividad aquí es que te pongas en lugar de otro, te imagines que eres una persona que debe abandonar su hogar, su ciudad, pero tiene que marcharse a otro lugar distinto. Y llega a ese lugar distinto, que puede ser otra ciudad, pero puede ser otro país. La vida es diferente. Y tienes que reflexionar y escribir un texto sobre ello. Te aporto unas preguntas. ¿Cuáles serían tus sentimientos al abandonar tu hogar, sabiendo que podrías no volver nunca? ¿Qué echarías más de menos con este cambio? ¿Qué sentirías mientras estás realizando el viaje a tu nuevo hogar? ¿Vale? El mismo trayecto, ¿no? ¿Qué sería lo más difícil al llegar al nuevo lugar? ¿O qué representa para ti la palabra hogar? ¿No? Bien, esto, a partir de esto, yo creo que vuestro alumnado puede trabajar el cambio forzoso, resignificar la palabra hogar y componer lo que nosotros llamamos la primera y la última vez. Bueno, todos hemos cambiado alguna vez de lugar. Esto os va a surgir esta inferencia por parte de vuestro alumnado. Ernesto, es que yo no me he movido nunca de donde estoy, ¿vale? Vamos a escuchar a otras personas que sí, pero es que tú realmente sí te has movido, porque tú cuando estabas en primaria, estabas en una clase o en un cole distinto y ahora estás en secundaria y tú pasaste esa noche de estoy nervioso porque mañana voy a otro lugar, aunque solo fuera un cambio de instituto, ¿eh? O has cambiado de opción y ya no estás con tus mismos amigos que estabas el año pasado, porque has elegido una serie de materias optativas y eso te coloca en otra clase. Vaya, ya no estás en tu zona de confort con las personas con las que tenías al lado, ¿no? Es decir, de infantil cambiaste a primaria, de primaria a secundaria, de secundaria a bachillerato, ¿no? Quizá hayas cambiado de ciudad, no has cambiado de país, no has tenido que emigrar por guerra, pero sí que has cambiado de ciudad. Tus padres, por lo que sea, han tenido que mudarse y tú con ellos. Bueno, suscita que hayas tenido una última vez en un lugar y una primera vez en otro. Bueno, eso pedimos que hiciera nuestro alumnado de primero de la ESO y construyeron textos, bueno, fueron preciosos. Algunos eran imaginados, pero otros eran reales. Es decir, ya empezamos a ver primeros testimonios, fijaos lo que es todo primero de la ESO, componiendo y haciendo, ¿no? Testimonios de gente que había cambiado de lugar y cómo se sentía, no solamente la primera o la última vez, sino el viaje. Es decir, cuando cogieron ese avión, cuando tuvieron que ir en coche de un lugar a otro bueno, su experiencia personal nos puede ayudar a comprender qué es lo que sintieron en ese momento. Vale, esto fue leído por el alumnado de primero de bachillerato y a partir de esa experiencia se generan dos momentos. Uno, la última vez, cuando tuviste que abandonar tu hogar,
cuando tuviste que dejar a lo mejor a tu familia, cuando tuviste que dejar a tus abuelos, tus cosas, cuando tuviste que subirte a ese avión o coger ese coche y cuando llegaste al sitio nuevo. Ahí se crea el otro eje completamente distinto, ¿no? El de primera vez. Llegas nuevo a un sitio, tienes que conocer otra vez a la misma o a una gente distinta, tú tienes que empezar, no perteneces a ese sitio. No, nosotros hablábamos de que camino entre vosotros, pero no soy todavía uno de los vuestros. Y comparábamos mucho con la idea de la luciérnaga, porque las luciérnagas, cuando no están en su hábitat natural, dejan de brillar. Y esta imagen nos perturbaba muchísimo, ¿no? Y jugábamos visualmente con ello. ¿Qué se crea cuando hicimos este cuadro? Bueno, pues una reflexión sobre qué pasa cuando es la última vez que tienes que estar en tu casa, en tu hogar, te despides quizá para siempre, y qué pasa cuando llegas nuevo a un lugar, ¿vale? Si vuestro alumnado tiene ese rechazo de yo que estoy aquí todo el tiempo, pues le puedes contestar precisamente que ya han cambiado de clase, ya han cambiado de colegio al instituto o van a seguir cambiando. Bueno, la historia que se configuró en Santa Pola es, os cuento mi caso, ¿no? Una chica tuvo que abandonar Santa Pola y se fue a otra ciudad, se fue a Galicia y nos enviaba también desde allí lo que sentía cuando llegó. Se llamaba Alba y pusimos como Alba el nombre del personaje que comienza, el de hoy es mi último día en esta ciudad, y os paso ahí el texto sobre qué pasa con la historia de Alba, ¿no? ¿Qué ocurre cuando abandona un lugar y llega a otro, ¿no? Los profesores son diferentes, las bandillas ya están hechas, y claro, el mundo gira y ahí tenéis una serie de imágenes y ahora ella es la nueva, ella es la otra. La gente con la que empieza a caminar, al principio, pues no la escuchan, no la miran, no la ven, no se siente alguien ahí. Es decir, yo soy nadie, termina este cuadro para nosotros. Pero bueno, ese es el ejemplo que podéis tener vosotros como punto de partida, ¿no? Con el objeto simbólico que hicimos la obra, que son estas maletas que, bueno, latían a modo de corazón en una de las imágenes que tenéis y que configuraban el único escenario con el que hicimos la obra, ¿no? Solamente a partir de maletas y un cuadro que os contaré después, una escalera. Si queréis montarla me parece muy sencillo porque vuestro alumnado alguna maleta tendrá y podrá trabajar con ella en el escenario. Ernesto, tengo el texto ahí y lo quiero poner en marcha con mi alumnado. Me parece bien, pero si tú puedes hacer tu propia versión de la primera y la última vez, tu recurso es mucho más potente porque estará aplicado completamente a tu centro. Y bueno, reflejará qué es lo que ocurre en tu centro, por lo menos al alumnado de tu centro, a cierto alumnado que hayas elegido las historias que tú, como guía o como filtro final, junto con tu alumnado que va a representar la obra, pues queréis configurar. Es decir, esto no se construye solo. Tú tienes que, al final, ver qué historia crees que puede llegar mejor. Tú puedes que tu alumnado vote qué historia cree que es la mejor para llevar a la escena o coger un grapado de ellas y que de ese abanico de historias de migrantes o de momentos que tú imaginas se construya este primer acto de la primera y la última vez. Bueno, os animo a ello y a que podáis construir este primer cuadro. Ernesto, yo solamente con un cuadro me conformo, no quiero montar cuatro, me parece bien. Precisamente está hecho de esta manera para que tú escojas cualquiera de los cuatro cuadros que hay o que trabajes todos o que quieras poner en marcha esos más alguno más, ¿no? Esto es tipo el libro del buen amor, ¿eh? Corta, pega, vuelve a reproducir, escoge qué más te guste y hazlo a tu medida. Creo que compartir esto es muy bonito y que podáis también hacer vuestra visión de la migración que tenéis en vuestro centro. Os paso al siguiente, que era un interludio que hicimos, y os cuento un poco cómo lo hicimos y cómo lo podéis realizar. Es muy sencillo, ¿eh? Muy sencillo. Aparentemente no, no tiene mucha dificultad, no entraña mucha complicación. Mm, trabajamos a partir de la luz. Vale, pues todo vuestro alumnado a partir de un dispositivo móvil.
realiza una coreografía cambiando de color la pantalla del dispositivo. Esto, si tienes Android, se utiliza una aplicación gratuita que se llama Linterna Pantalla, cambia de color la pantalla de tu teléfono móvil, y si no tienes Android, es a partir del Light Screener, que es lo mismo pero en inglés, y tienes esa aplicación gratuita para poder dar color a la oscuridad, que es lo que vamos a proponer en esto. Bueno, ¿qué hicimos nosotros cuando hicimos o cuando practicamos el interludio Luciérnagas? Bueno, queríamos trabajar las frases estereotipadas. Es verdad que luego lo volveremos a hacer contrarrestándolas con una historia, pero aquí os pido algo muy sencillo, pero muy duro al mismo tiempo. Nosotros vimos, cuando fuimos a hacer este Erasmus en Italia, vimos un museo de deportaciones, el Andén 21 de la Estación Central de Milán. Es un lugar de memoria. En realidad es un homenaje a las personas que fueron deportadas durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Pero con esta experiencia, el alumnado vio sobre los muros de este andén imágenes con frases. Estas frases eran frases que se producían en contextos de discriminación, eran frases de prejuicio racial, es decir, qué siente el migrante muchas veces, qué estereotipo eh, se tiene del migrante muchas veces y, y qué va saliendo. Estoy viendo ahora mismo una imagen aquí abajo que veis todos que pone Sei vela per essere nera, ¿no? Eres guapa para ser negra. Y esto estaba proyectado en el andén. Bueno, os pido que con frases seleccionadas y con esta composición de luz, que creáis vosotros esta coreografía, abordéis los prejuicios o la discriminación a la que se enfrentan las personas migrantes, desde que llegan hasta que buscan aceptación. ¿Qué os puede salir? Bueno, pues algo que se componga de diferentes, que solo podáis poner una lengua o que vayáis variando. Yo creo que lo mejor es que las frases prejuiciosas las expongáis en vuestra obra a partir del testimonio de vuestro alumnado. Es decir, me dicen esto y lo voy a decir en mi idioma. ¡Pum! Se os aparecerán frases en castellano, en valenciano, o aquí, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, os puede salir en ruso, en ucraniano, en árabe, lo que queráis, como queráis. Podéis llevarlo con una sola lengua o con, en este contexto de luciérnagas y de muchas luces, a mí me gustaría, o así lo planteo, que esté en varios idiomas. Pero sí, por grupos, investigáis frases o expresiones discriminatorias comunes. Podéis buscarlo en noticias, podéis buscarlo en redes, pero yo creo que os van a salir directamente de vuestro alumnado. Bueno, debatir ese impacto que tienen en la sociedad e incluso cómo se podrían contrarrestar. Mm, Nosotros propusimos coger frases también de la primera y la última vez y añadir también frases que tuvieran que ver con estereotipos. Por ejemplo, aquí tenéis, no tener papeles es un delito, pero se contrarresta con al que se va llorando le cuesta mucho regresar, que es una de las frases que nos escribieron, ¿no? O ¿dónde está mi abuela? Dejo una etapa de mi vida atrás para comenzar otra, una oportunidad para comenzar algo nuevo. Y al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Tenéis, qué bonitos son de pequeños, es una lástima que luego crezcan, ¿no? Es un estereotipo muy, muy feo. Has nacido aquí, pero realmente de dónde eres, ¿no? Porque muchas veces es la racialización que se produce al escuchar tu idioma. Bueno, centros que tenéis, alumnado que está o que se está especialmente radicalizando, y sabemos todo de lo que estamos hablando, de acuerdo, creo que tener esta posibilidad de seleccionar frases representativas de estereotipos racistas nos va a venir bien para luego ir componiendo más cuadros de esta estructura llamada maletas. Ernesto, ¿cómo lo hago? Bueno, es muy sencillo, te van a salir solas. Aquí no va a haber mucho para investigar. Lo he mirado en redes, bien. Lo he extraído de entrevistas, perfecto.
Mira, chicos, ¿qué frases salen racistas para, bueno, pues te van a salir ahí todas, ¿eh? Nos quitan el trabajo, tienen paguitas, etcétera. Y todas las que van a salir, por favor, ponedlas. Cosas que yo os digo que podéis hacer mientras montáis este cuadro. Pues lluvia de voces, proyectar las frases en escena, contraponerlo con respuestas poéticas si queréis, combinar varios idiomas, hacerlo con tonos distintos, con tono irónico, dolorido, furioso, propongo yo, indiferente, y que esta coiné de diferentes, esta coctelera con diferentes voces, quede exactamente como lo que planteamos que es, ¿eh? Es decir, frases con prejuicio, frases racistas y también experiencias que vuestro propio alumnado os haya escrito. Eh, Creo que os puede quedar una propuesta muy interesante, sobre todo en cuanto llevéis la luz a escena. Es muy interesante desde el punto de vista artístico cuando apagas la luz y se encienden vuestros móviles, vosotros en escena, con diferentes colores. Yo intento proponer algo siempre cada año y siempre quedan cosas muy bonitas relacionadas con la luz. No quiero que lleguemos al extremo de gramática de la luz, hacen cosas geniales, pero nosotros, desde nuestro punto de vista, como docentes, es una clase preciosa que podéis hacer con vuestro alumnado a partir de solamente linterna pantalla y la clase a oscuras y que puede suponer, bueno, esa combinación de frases junto con luz. Lo que hicimos nosotros es que a medida que avanzaban las voces, se iban apagando las luces, de tal modo que el final de esta escena es la oscuridad completa. Bueno, pues ahí tendríais ya dos propuestas para que relacionarais la migración en escena. Os sigo diciendo, os sigo repitiendo, por favor, buscar historias reales de vuestro centro, que os las cuenten, ¿vale? Luego, en la última actividad, os propongo precisamente esto junto con sus familias. Pero ahora mismo es que escriban, que vayan componiendo, que busquen, que investiguen y poco a poco van surgiendo estos dos cuadros para que podáis montar la primera y la última vez, por una parte, y este interludio más visual que llamamos luciérnagas y que, bueno, puede ir acompañado de música o del montaje que tú quieras hacer en tu propia versión. Y ahí llegamos al tercer cuadro. Este cuadro viene de la exposición Pólvora de Guerra. Fue bastante impactante cuando fuimos. Y aquí la migración que trabajamos es la migración forzada. Es decir, no es que vayas a buscar prosperar en otro lugar, es que tienes que abandonar tu casa. ¿Por qué? Porque hay una guerra, en este caso. De acuerdo, esta migración forzada es muy interesante, sobre todo bueno, hay muchísimas guerras en el mundo en este momento y tendréis, en nuestros centros hemos visto estos últimos años cómo cada vez venía más gente de Ucrania, pero como te digo, hay tantas guerras en el mundo que puede que se llenen vuestras aulas de gente que forzadamente tengan que abandonar su casa. ¿Qué consecuencias quedan, no? Bueno, esta experiencia, si veis un poco las imágenes, ¿no? Hay unos objetos en el suelo, hay unas mochilas, hay un baúl abierto, esto es del Museo de la Migración en Piacenza, pero bien, vamos a dar la oportunidad a que trabajéis con objetos y a que vuestro alumnado lleve un objeto a clase. La actividad que os propongo es que imaginéis que ha habido un suceso, una guerra, vamos a suponer que tienen que abandonar forzosamente una vivienda por guerra, pero la familia que ha abandonado esa casa ha dejado una serie de objetos abandonados en esa casa. Entonces, lo que vamos a trabajar aquí, en realidad, es la ausencia y el impacto de una huida repentina. La familia ha tenido que abandonar repentinamente el hogar y hay un montón de objetos por el espacio que se posicionan y el alumnado va a tener contacto con ellos. Los va a tocar, va a ver su color, va a ver cómo huelen, va a observar su tamaño y textura y les va a poner esos objetos, ¿no? La premisa es que si pudiéramos escuchar la voz de los objetos, ¿cuántas historias nos contarían esos objetos? Pues
Vamos a por ello. En realidad, esta propuesta surge de dos condicionantes, ¿no? Uno es la visita que os he dicho de los refugios antiaéreos de la Guerra Civil en Alicante. Mi ciudad, Alicante, fue la última ciudad de la Guerra Civil en ser tomada, con lo cual mi ciudad está agujereada prácticamente entera con refugios antiaéreos, como muchas que os encontraréis por toda España. Pero aquí lo interesante es ver cómo tienes que abandonar un lugar y de repente ver qué ocurre si hay un conflicto armado y tienes que reconstruir un lugar. Bueno, cuando fuimos a Caritas Bobbio, hicimos esta experiencia, Pólvora y Guerra, pero quiero que creéis mediante una situación inicial. ¿Qué le pido a mi alumnado, Ernesto? Bueno, pues que tu alumnado lleve a clase una serie de objetos, los que quiera, los va a tener en su casa, con lo cual son objetos que son suyos, pero que va a abandonar. Los va a dejar por el aula, una taza, un libro, se ha puesto ahí una fotografía, un peluche, una prenda, lo que quiera, un mando de la PlayStation, eh, incluso una bombilla, llegamos a hablar alguna vez. Y lo deja en un lugar de clase. Bueno, la actividad es que tú des espacio a tu alumnado a que pase, a que vea los objetos, a que interactúe con ellos y a que trate de imaginar qué historia están contando. Nos vamos a quedar con tres, cuatro, cinco objetos y esos objetos nos van a contar algo. Os invito también a que esto pues podáis contrastarlo con testimonios reales, noticias, con fragmentos. La exposición Polvere di Guerra, cuando veáis el PDF del recurso, también está disponible en línea y podéis verlo, ¿no? Esta dimensión ética y social acompañará siempre a vuestro trabajo artístico. Y las preguntas que quiero que hagáis a esos objetos, cuando vuestro alumnado ya haya estado con ellos, los vea, los toque, los huela, pues le preguntéis, ¿a quién pertenece? Este objeto, imaginaos una familia que sea solamente una madre y dos hijas, pues este objeto sería de la madre o de las dos hijas. O si es un padre, una madre y un hijo, ¿a quién pertenece? ¿De quién era? ¿Qué relación tuve con esa persona? ¿Qué experiencias vivimos juntos? Y a partir de aquí pensáis, ¿por qué no me llevó consigo? Yo era esta chaqueta y ¿por qué esta chaqueta no la cogió cuando tuvo que abandonar el hogar? ¿Qué sentía al ser abandonado? ¿No? ¿O qué queda de esa historia ahora mismo? De nuestra historia. Yo como pantalón, yo como libro, yo como reloj. Quiero que enunciéis estas historias en primera persona y que sean los objetos los que tomen voz y pueda contar qué ha pasado. Os va a surgir un escenario de desolación, un escenario de recuerdo, un escenario de una familia que estaba viva, pero ahora no, ahora ya no está. ¿Por qué? Porque tuvo su última vez, que hemos hablado antes en el primer cuadro, ¿no? Tuvo que abandonar el hogar y esto fue lo que dejaron. Y esa vida se ha roto y se ha quedado así. Si podéis implementar en este cuadro el abandono forzoso por guerra, vais a trabajar un tipo de emociones y unas sensaciones en escena y con vuestro alumnado, lo que te decía antes de la dimensión ética, mucho más profunda. Y creo que os va a merecer mucho la pena a la hora de hacerlo. Ernesto, ¿tienes un ejemplo sobre cómo lo hiciste? Sí, claro, claro. Ahí en las imágenes estamos construyendo un poco la historia de los objetos. En la imagen de la izquierda, algunos tenemos los ojos vendados y estamos recorriendo el espacio con los ojos vendados. También muy interesante. En esta exposición a nosotros se nos hizo ver que teníamos que abandonar muy rápidamente el hogar porque algo estaba pasando y teníamos que ir corriendo. Y teníamos los ojos vendados porque no podíamos ver lo que haya pasado en ese momento y la sensación de angustia y de opresión que sentimos. Yo tuve los ojos vendados
en esa experiencia y no lo pasé nada bien. Nada más tuvimos que subir, bajar escaleras. Os propongo este tipo de actividades también, siempre con un guía al lado, alguien que nos llevaba. Y pues surgió algo muy interesante. Eh, Os he puesto aquí el ejemplo que hicimos cuando nosotros, en la página de la izquierda, cuando nosotros trabajamos la voz de los objetos, ¿no? Aquí, fijaos, habla una bombilla, habla un coro, habla un bolso, un peluche y un libro. La escena en sí no tiene más de una hoja, como veis, pero podéis trabajarla de una manera preciosa en escena. Nosotros escogimos tener también una música de violín al mismo tiempo, trabajamos luz, trabajamos coreografía, pero bueno, es tres objetos, en este caso el bolso, el peluche y el libro hablando, ¿no? Era su favorito, siempre acababa volviendo a leerme, es extraño, lleva tiempo sin hacerlo, me ha dejado a medias. Bueno, pues podéis coger esto, pero lo más interesante es que lo hagáis vosotros y vosotras con vuestros objetos. Podéis llevar vosotros algunos si queréis específicamente que ese sea parte del entramado textual y que todo el mundo coja ese objeto. A lo mejor pensáis que un peluche es realmente interesante porque conecta con el lado infantil de vuestro alumnado, con su infancia o con alguien, un niño que ha tenido que dejar rápidamente su hogar y formar parte del silencio, como decimos ahí. Bueno, creo que os puede ser de mucha utilidad para que podáis hacerlo y os enfrentáis a estos tres cuadros que os propongo. Ya como colofón, y este también es un trabajo que hicimos con primero de la ESO, con cuarto y con primero de bachillerato, y que englobó a todos y esa, la escena que tenéis ahí, ¿no? Veis a dos personas sentadas en dos sillas, otros que están cargando y descargando maletas, y bueno, a la izquierda no se ve la imagen entera, pero en el mismo recurso tenéis acceso al vídeo que grabó el periódico de Santa Pola cuando lo hicimos en la Casa de la Cultura de Santa Pola bueno, podéis ver que hay una escalera y bueno, a partir de las escuchas sí que planificamos este cuadro como final, que es el cuadro que llamamos De fuera vendrán. Aquí sí que se contrapone lo que opina cierto núcleo de la población sobre la migración, contrasta esto junto con experiencias reales. Y aquí sí que os tengo que pedir que busquéis familias para que cuenten su experiencia de llegada a la localidad donde estáis. En nuestro caso, y, fue duro, ¿no? Porque confrontas, os lo pongo ahí, lo humano con lo más deshumanizante, ¿no? La experiencia de exilio, que tiene que abandonar casa, y luego la narrativa dominante que podéis escuchar perfectamente, que es casi como abrir la puerta de un barrio, oír esa conversación, o como Amnistía Internacional tiene, que aparece directamente como frases de cuñado y podéis descargarosla. Yo os he puesto unos cuantos recursos para que podáis contrastar las mentiras, los bulos sobre la migración. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? ¿Cómo quiero que lo planteéis en vuestra clase? Aquí sí que os voy a pedir que busquéis familias, que os cuenten la experiencia. En nuestro caso vinieron dos familias, dos personas de Ucrania a contarnos pues cuando abandonaron Ucrania y tuvieron que venir a España. En un caso fue una familia que ya vio cómo estaba el tema y tuvo que abandonar su hogar unos años antes de que empezara la guerra, la ocupación rusa. En este momento se fueron antes y llegaron en mi caso, a Santa Pola, la localidad donde yo trabajo. Y por otra parte, vino una chica que nos contó, era también familia, y nos contó cómo tuvieron que huir en plena guerra, cómo cogieron su coche, lo que tuvieron que atravesar hasta llegar a España, hasta llegar a Santa Pola, ¿no? Nosotros una hora entera de clase estuvimos escuchando los testimonios y fue durísimo, fue una clase muy dura, al mismo tiempo creo que fue de gran utilidad para mi alumnado poder escuchar testimonio real, directo, ¿no? Igual que fue escuchar a los migrantes en el Chacoge, igual que fue escuchar testimonio de la gente que trabaja en Pangea. Y fue muy dura, fue muy dura.
pudimos escuchar este testimonio real y decidimos poner esto en escena. Es decir, contar ese testimonio en escena, contraponiéndolo con las frases que suele decir la gente sobre la migración, bulos y mitos comunes. También vino, y este fue el que finalmente pusimos en escena en nuestro caso, una familia que había venido de Ecuador y cómo tuvieron que ir dejando poco a poco, además, de diferentes miembros de la familia a su hogar para llegar aquí y cómo tuvieron que ir buscando trabajo, las dificultades que encontraron y, por supuesto, los prejuicios que fueron encontrando mientras trataban de hacerse o trataban de prosperar, ¿no? De tener oportunidad. Y esa fue finalmente con la que nos quedamos porque vimos que era muy duro ver cómo una familia, bueno, un padre y una madre vinieron aquí, pero dejaron a sus hijos allí. Cuando nos lo contaban era desgarrador. Lo pusimos tal cual en escena. Es decir, seleccionamos lo que nos contaron y lo pusimos en escena. Lo tenéis ahí puesto en el texto que os facilito y contrapusimos esto es lo que me parece más interesante, es decir, las historias de superación, Fundación El Chacoge, os he dicho, Pangea, las frases del Andén 21, los testimonios de Pepín Durán, ¿no? El barco de Francisco Catalina, que es el que sale en la película La Ley del Mar, la serie La Ley del Mar, y buscamos también los bulos y mitos comunes sobre las personas migrantes. Esto lo trabajó primero la ESO, tenéis una imagen ahí a la izquierda donde busca el discurso social estereotipado y a partir de las 5 razones para desmontar mitos sobre personas refugiadas que tenéis ahí la Amnistía Internacional, las mentiras y medias verdades sobre las personas migrantes, que también lo saca Amnistía Internacional, y directamente para trabajar con vuestro alumnado, una actividad que hicimos nosotros, esta actividad cooperativa sobre migración y estereotipos, la de bulos y mitos sobre las personas migrantes, pues vais investigando y vais desmontando el discurso peligroso que escuchamos hoy en día sobre la migración. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Pues luego tenéis que componer. Luego el final del proyecto es que compongáis secuencias de la historia que habéis seleccionado de vuestra familia con frases estereotipadas, bulos sobre la migración. Y así os quedará un poco lo que tenéis aquí sobre de fuera vendrán, ¿no? Nombres inventados, Javier y Patricia, que están contando su historia, y frente a eso, grupo de trabajadores, ¿no? Nos parecía todavía más relevante gente que hiciera algo en ese momento, ¿no? Que estuviera cargando y descargando maletas, que estuviera limpiando una escalera, que estuviera hablando mientras leía o estuviera hablando de los médicos. Un poco todo en sí mismo, diferentes voces, grupo de trabajadores, así lo llamábamos, pero bueno, repartíamos las voces entre el alumnado y de frente, en esas 2 sillas que habéis visto al inicio, la historia de Javier y Patricia, en este caso, la historia de superación o que, como tuvieron, es verídica, no está basada en hechos reales, lo hemos literalizado un poco, pero cómo se compone esto, ¿no? Estoy leyendo aquí, ¿no? Cuando Patricia vino conmigo, tuvimos que irnos a un cuarto más chiquito, había una cama pequeña que compartíamos los dos. Mientras eso, o sobre, al mismo tiempo que escucha eso, pues vais también implementando las voces del Tom Manta es un sin Dios, la venta ambulante no estaba prohibida, ¿no? Eh, un médico, hablamos de un médico, no te digo poner ladrillos, servir copas, no, 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 un médico de allí, ¿te imaginas? Bueno, pues este discurso que se va contraponiendo, ladrones vienen a robar, traen enfermedades, junto con la historia de ellos, ¿no? El día siguiente fue a una iglesia a pedir una manta, así no tener frío por la noche, nunca había estado en unas escuelas del hambre. Estas son experiencias reales y creo que es lo que puede al final significar más tu obra. Es decir, que tú le des ese sentido a partir de la población migrante o de las historias que puedan contar otros, ¿no? Y de este escuchar la voz del otro es de lo que yo creo que puede surgir tu propia versión de maleta. Y como conclusión, vuelvo al principio, ¿no? El mundo es diverso, vuestras clases son diversas. Entiendo que todos los que, o la gran mayoría que estáis aquí o que estáis viendo este recurso es porque queréis montar un recurso artístico con vuestro alumnado y trabajáis en secundaria o bachillerato, ¿no? O queréis trabajar las artes escénicas con la juventud y a partir de algún tema social.
en este caso la migración. Yo no concibo el teatro, las artes escénicas, si no son a partir de un tema social. Porque, bueno, hace mucho tiempo escuchaba a Ernesto, hacer Romeo y Julieta está muy bien, pero trabajar algo propio con tu alumnado y componer un discurso original, colectivo con tu alumnado es mucho más poderoso. Creo firmemente en esto. O sea, creo que lo que yo llamo el Teen Theater, los proyectos juveniles a partir de temas sociales, es un arma poderosísima, ¿no? Y como conclusión aquí os lo puse y os lo dejo aquí, es que en sí mismo quizá una obra de teatro no puede cambiar el mundo, ¿no? Pero Augusto Boal ya lo decía, y es que sí podemos cambiar a las personas que pueden cambiar el mundo en un futuro, ¿no? Y nuestro trabajo con este material inflamable que son los adolescentes es al mismo tiempo tan bonito porque podemos ver cómo su pensamiento crítico cambia, cómo su discurso a partir de la investigación cambia, y esto es muy interesante, eh, trabajando con personas de 15, 14, 16, 17 años, la migración, podéis hacerlo. Os recopilo para que cerréis. Son 4 cuadros, ¿de acuerdo? Es la primera y la última vez, ¿de acuerdo? Cuando abandono un lugar y cuando me voy a otro. Por otra parte, las luciérnagas, trabajando por luz esas frases racistas o estereotipos sobre la migración. La voz de los objetos, en la que pongáis el discurso en primera persona de la ausencia sobre los objetos que lleváis a clase o que lleve vuestro alumnado. Y luego, por último, me parece muy poderosa como final, este que hayáis escuchado y que os haya llamado mucho la atención de familias de vuestro alumnado o de gente que conozcáis de vuestra localidad que quiera contar la historia frente a los mitos y los bulos sobre la migración. ¿Vale? No puedo dejar de agradecer a Marga Penol, a Alejandra Martínez, de Elías Santa Pola, el proyecto cuando lo hicimos, a los profesores de Italia que trabajaron conmigo, Analisa, Alba, Rafaela y Laura, y luego al equipo de ámbito que os he dicho que el ámbito sociolingüístico de mi centro, en primero la ESO, trabajó, María, Inma, Tony e Inés, que estuvieron trabajando también con los textos con primero de la ESO, y a María Isabel también, que estuvo trabajando desde alumnado de debate, las veces que vino a ver la obra y trabajó con su alumnado, las historias, o trajo también a familias migrantes al centro que contaran su historia. Bueno, no os abruméis. Por la cuantía podéis coger cualquiera de las 4 secuencias, podéis trabajar las 4 y sentiros libres de abrir, como os digo, el telón del Team Theater y trabajar maletas, vuestra versión, Valige en este caso, porque era España-Italia, con vuestro alumnado. Y muchísimas gracias por escucharme y por, bueno, querer montar este recurso con vuestro alumnado. Pues muchísimas gracias, Ernesto. Y enhorabuena por la precisión con toda la cantidad de información que acabas de compartir. Nos quedan nada, 8 minutos, pero si queréis os dejo la palabra a vosotros para si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Ernesto. Os acabo de enviar ahora el enlace por el chat que me habéis preguntado dónde podíais encontrar el recurso en PDF. Os he mandado el enlace que está en el Centro de Recursos de Planea. Y ahí Ujú. también colgaremos cuando esté activado ya, cuando terminemos la sesión de hoy, colgaremos esta sesión también para que la podáis volver a ver si queréis. No sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta antes de cerrar la sesión. Henry, Ernesto, adelante. Hola, ¿Quién ha pedido la palabra? Perdonad, ¿podéis levantar la... Henry, ¿no? Pues Henry, adelante. No te oímos, no te oímos. sí, ahora. Ahora te sí. escuchamos, Henry. Vale, perdón, sí. Que nada, muchas gracias por todo lo que has explicado. Lo has hecho muy intensivo, pero súper bien explicado y motivas para seguir aprendiendo a través del teatro con los alumnos, de verdad que sí. Nosotras tuvimos, Antonia, que también está en la reunión, y yo tuvimos la suerte de contactar con él y llevar a término pues una parte de este proyecto.
Y la verdad que con los chavales fue intensísimo trabajar este tema. Incluso después, una vez puesto en escena, con el alumnado tuvimos un feedback muy, muy interesante porque realmente cambias conciencias a través del teatro y tocas, Sí. sí, sí, tocas a los alumnos desde dentro, porque la reacción fue muy bonita por parte de los que la hicieron, porque vivieron la inmigración en primera persona, porque empatizar significa eso, vivirlo en primera persona, pero además los que lo vieron y las que lo vieron, pues les movió por dentro y después los comentarios, las preguntas. De verdad que el teatro mueve conciencias. Os animo y tener a compañeros como Ernesto que nos facilitaron todo nos facilitó todo el material, nos motivó. Fue de verdad una suerte encontrarte. Mil gracias, Ernesto, por compartir y por demostrarnos de verdad el teatro y su magia. Para los docentes, lo que vale como herramienta. Mil Muchas gracias, Henry. Henry, es que Muchas gracias. desde la joya de Ivy pusieron el texto, la primera y la última vez, creo que fue la que pusisteis en marcha y me llamaron para verlo y pues fue precioso lo que hicieron, ¿no? También fue su propia versión, lo que estaba aquí diciendo y Mm. desde su centro no nos conocíamos y pusieron este texto en marcha y fue increíble. Muchísimas gracias, Henry. Seguir haciendo las cosas también como lo hacéis porque desde luego que me gustó mucho ir a veros allí a Ivy. Creo que está preguntando a alguien más, Natalia. Sí, sí. Irene, por favor, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Ernesto. Gracias a todas. Yo os que te quería preguntar, os quería preguntar a quienes habéis estado implicadas en la experiencia, em, como cuáles han sido vuestras herramientas dialécticas, tal vez, o si os habéis encontrado resistencias en cuanto a pues discursos de odio, sí, bueno, resistencias varias Ujú. con respecto al tema y también con respecto a la forma, que a veces es complicado como romper esa capa. Muchas gracias. Vale, gracias, Irene. A ver, en realidad el que ya quiere hacer un proyecto de artes escénicas, ¿vale? Me refiero al alumnado, ¿eh? El alumnado que ya quiere involucrarse en esto ya tiene una mente abierta. En realidad no vas a encontrar tanta resistencia, pero sí la hay. Y en el momento en el que hay resistencia, yo soy muy partidario de dos cosas. Una es la experiencia, es decir, que venga alguien y tú vas a ver llorar a alguien que se ha jugado la vida desde Ucrania aquí o que ha cogido el avión, porque ellos me hablaban mucho de las pateras cuando hicimos esto, muchos grupos, y yo les decía, pues sí, la mayoría os lo vais a encontrar en avión. No tenéis un discurso que a veces no está ajustado a la realidad. Investigar. ¿Vamos a investigarlo? Vamos a leerlo. Vamos a escuchar a gente que nos cuente su experiencia. En el momento en el que ves a alguien cómo se descompone, tú te rompes por dentro también. Y cuando te está pasando esto, a ver, entendedme bien, ¿no? Hay que tener una personalidad a lo mejor un poco más psicopática para no empatizar tanto con alguien que está llorando y te está contando su visión. En ese momento tu alumnado ya está contigo. Ya lo tenéis porque simplemente han vivido una experiencia colectiva en la que alguien se ha abierto su corazón, ha contado su historia y lo ha visto. ¿Qué uso de odio? Vale, bien, vamos a desmontarlo, no te preocupes, vamos a investigar. Quizá lo que pasa es que mucho de nuestro alumnado simplemente atiende a consignas sin haber investigado nada. En el momento en el que tú investigas con datos y científicamente les pones estadísticas o van a buscar o hablar con gente que cuenta su experiencia, claro, esto cambia mucho. Esto cambia mucho porque ya su discurso se tambalea. Ya no es un discurso de odio. O se dan cuenta de que su discurso es de odio per se, simplemente por el rechazo al diferente, por el miedo al diferente, por el odio al diferente, bueno, a partir de ahí empatizan. Yo te animo a que lo pongas en marcha y te enfrentes a ese posible discurso de odio y vas a ver como poco a poco la inmensa mayoría, no te puedo decir que el 100%, pero la inmensa mayoría va a empatizar muchísimo con el discurso y le va a cambiar la vida. Por lo menos será un momento distinto. Toda esta gente que escuchó el testimonio de alguien que huye en coche de un país en guerra o que tiene que atravesar por momentos de dificultad a pesar de coger un avión y venirse aquí, a mí me cambió también. Yo escuchar eso me conmovió por dentro. A ellos también, igualmente. Y gracias, Irene.
Gracias a ti. Vale, pues si os parece, vamos a dar la última palabra a Jesús, ¿verdad? Porque me parece que también quería hacer una pregunta y vamos cerrando. Adelante, Jesús, cuando quieras. Hola, ¿me oís? Sí, Sí, Vale. Hola, Ernesto, ¿qué tal? hola Jesús. Mira, yo sabes que trabajo en Torrevieja, entonces cuando has puesto el ejemplo de los ucranianos, pues estaba pensando en la complicación en la que me he encontrado en algunos momentos, no en teatro, pero sí, yo pongo la música de los timbres, quise dedicar canciones a todas las nacionalidades que tenemos en el centro y me encontré con una disyuntiva que era qué hago con Ucrania y Rusia. Entonces la pregunta que yo te quiero hacer es, claro, aquí, bueno, en principio yo sí tengo que expresar mi opinión, pues estoy con Ucrania antes que con Rusia, pero tenemos también en Torrevieja alumnado que es ruso. Entonces hay que hacer equilibrios a la hora bueno, de posicionarte, de a ver cómo tratas emocionalmente ambas nacionalidades, ambas realidades, porque podemos eso, pues ayudar a que transmitan sus realidades, sus experiencias, sus emociones. Las personas que han salido en coche, ¿no? Desde Ucrania, pero aquí también hay rusos, porque en Torrevieja había rusos antes de que vinieran los ucranianos. Entonces, no sé si eso te ha pasado en Santa Pola, si cómo lo has hecho, cómo has maniobrado con esa situación. Vale, bueno, te puedo responder desde el plano artístico de Maletas, Jesús, muchas gracias por preguntar. Eh, a ver, desgraciadamente tienen un nexo en común, muy fácil para ti si quieres trabajar el texto o quieres trabajar tu propia versión. Y es que tanto uno como otro han abandonado su casa, se han ido y los tienes ahora en Torrevieja. Por diferentes motivos, ¿no? No sabemos muy bien si estaban de antes, si han venido después porque te vas a encontrar con todo. Conozco la zona, conozco Torrevieja, he trabajado ahí también. eh, y, y bueno, en este caso, lo que yo creo que deberíais hacer en vuestro centro, no sé nadie para mandaros nada, pero se me ocurre, es que escuchéis ambas historias, ¿no? ¿Por qué ellos han abandonado su casa? ¿Por qué los han abandonado otros? ¿En qué circunstancias uno? ¿En qué circunstancias otro? Llevar eso a la escena. El debate va a surgir después, pero tú creo que lo que tenemos que hacer como docentes es ponerlo sobre las tablas. Muy bien, esto es lo que está pasando. A partir de ahí, evidentemente, hay un pensamiento crítico que no solamente será para ti, sino para el resto del alumnado. Me parece lo más interesante que te puede ocurrir. De hecho, tienes la oportunidad de poner en escena incluso hasta amistades de Rusia y de Ucrania y poder llevarlo. Quizás sea lo más bonito que puedas encontrar en tu centro. Vale, gracias, Ernesto. De nada, Jesús, un placer. bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos. Lo vamos a dejar aquí. Lo dicho, queda grabado en el Centro de Recursos de la Red de Arte y Escuela de Planea, en el canal de YouTube. Y muchísimas gracias, Ernesto, por la sesión. Muchísimas gracias, Natalia, y gracias a todos por asistir. Venga, buenas tardes, hasta Buenas luego. tardes.